Hola a todos. Hola a todos. Estamos de regreso en la clase del 8 de febrero de 2022. Dicen por aquí que qué rápido pasa el tiempo. Y vamos a retomar donde nos quedamos. Les doy la reseña de lo que pasó en el descanso con la máquina de toques de Ana. ¿Qué pasó? Que hubo en la resistencia, tuvimos participantes, estuvieron participando Natalie, María Paula, Ana, Humberto, Majo, ¿y alguien se me olvida? Bueno, pues resulta que los primeros en tirar el arpa, los primeros en abandonar la competencia fueron Majo y Natalie. Tienen razón, no dije Andrea, perdón, se me olvidó decir Andrea. Entonces, los primeros en salirse fueron Majo y Andrea. ¿Y Natalie en la misma tanda? Ajá. Entonces, en la misma tanda, Natalie, Andrea y Majo. En la segunda tanda se salieron María Paula y Rivka. Y se quedaron en la gran final Ana y Humberto, quedando como ganador ya a niveles altísimos de voltaje, en el valor, en el número 7, ¿de cuántos es la escala? De 9. Entonces, de una escala con 9 graduaciones, o una escala dividida en 9 partes, llegaron hasta el 7 y quedó como ganador Humberto. Bueno, lo que sabemos que en estos aparatitos lo que varía es el voltaje, y me interesaba hacer el ejercicio para que nos quede bien fijo en la cabeza que el voltaje es el que varía en estos aparatitos. ¿Y por qué lo hago notar? Porque el voltaje, señores, el voltaje no mata. El voltaje no mata. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que cuando les puse el ejemplo de Acapulco, del ex compañero de la Ibero que se murió en un accidente eléctrico? Vimos en el pizarrón que al dividir la tensión, o sea, el voltaje entre la resistencia, lo que aumenta es la cantidad de corriente, o sea, el amperaje. En el accidente de él, lo que aumentó fue la tensión y al mismo tiempo se disminuyó la resistencia, lo que hizo que la intensidad de corriente se fuera al cielo. Es decir, lo que mata son los amperes, lo que mata es la intensidad de corriente. Como ejemplo adicional a esto, como dato adicional a esto, les recuerdo, cuando les dejé de tarea investigar cuánta corriente mata, ¿se acuerdan que les dije? ¿Y cuánta corriente usan los aparatos de rehabilitación fisioterapéutica? Todos me trajeron respuestas que andaban entre el punto 1 y el punto 5 amperes, ¿se acuerdan? Y empezamos a ver cómo empieza a darse un disfuncionamiento en el cuerpo según va aumentando la intensidad. Nadie de ustedes en sus tareas me trajo un dato que dijera, es que te mueres a los 200 volts. Nadie de ustedes me dijo, es que te mueres a los... No, todo fue en los amperes, ¿se acuerdan? Bueno, porque los amperes son los que matan, los amperes son los que hacen daño, la tensión no. Por eso estos aparatitos, como el que nos trajo Ana, la caja de toques, lo que varían es el voltaje, porque ni de chiste estaría permitido vender un aparato que mate gente. Ese aparato se llamaría silla eléctrica, ¿no? Entonces, de ninguna manera, o variante de silla eléctrica.
De ninguna manera se estaría permitido. Estos aparatos lo que hacen es que manejan muy poca intensidad de corriente, muy pocos amperes, y con lo que juegan es con el voltaje. De tal manera que son seguros. No piensen de ninguna manera que aquí en el salón nos expusimos, que corrimos riesgos, ni mucho menos. Esto es nada más un ejercicio que nos ayude a seguir entendiendo la electricidad, a seguir, si se puede de alguna manera, ayudándonos, no a seguir, sino a complementar con los sentidos, a complementar con los sentidos todo ese aprendizaje que estamos teniendo a nivel intelectual, a nivel abstracción mental. Gracias, Ana, otra vez por traer el aparatito, la caja de toques. Y me gustaría que la clase que entra lo volvieras a traer, ¿se puede? Entonces, aquí dice María Paula que qué pasa si hacemos... Aquí dice María Paula que qué pasa si hacemos otra ronda de toques y... Bueno, ya saben, esto se presta para la diversión y para la distracción también. Se presta para la distracción y nosotros volvemos a la materia. Pero Ana, gracias por traerlo. Lo va a traer otra vez la clase que entra. Ya nos dijo que sí. Humberto, que es el campeón. Humberto, que es el campeón de toques del salón. Ya, silencio, silencio Humberto, silencio, silencio Mara Paula. Y seguimos. Entonces, ahora sí, regreso a la pantalla. Regreso a la pantalla para retomar donde nos habíamos quedado después de este breviario cultural, diversión para el aprendizaje y para la retención de la información. Les presento la pantalla, les presento la pantalla a todos en sus casas para que vean lo mismo que tenemos aquí en el pizarrón y en lo que estábamos. Circuitos, la otra manera de conectar los circuitos. Ya lo habíamos dicho. ¿Cuál es la otra manera de conectar los circuitos? ¿Quién lo dice? En paralelo. En paralelo. Ya lo contestaron por aquí, lo contestó. ¿Quién fue? Estoy seguro que Humberto y no sé si alguien más. Majo. Está bien. Entonces, circuitos en paralelo. ¿Y qué? Vamos a empezar con el mismo orden, con el mismo razonamiento. ¿Qué características tienen los circuitos en paralelo? ¿Qué ventajas y qué desventajas? Porque como decíamos, todo, absolutamente todo es todo, tiene ventajas y desventajas. Las ventajas de estos circuitos son, uno, que si un elemento deja de funcionar, los otros ni se enteran. Es decir, el circuito sigue funcionando. Cuando un elemento falla, se descompone o se quita, el circuito en general sigue funcionando. Esa es la gran ventaja de los circuitos. Esa es la gran ventaja de los circuitos en paralelo. Ahora, ¿qué desventaja tienen los circuitos en paralelo? ¿Quién me lo dice? Está muy fácil deducirlo a partir... Esa es la gran ventaja, sí. Esa es la gran ventaja que acabamos de decir. Pero la desventaja, ya lo dijeron Natalie y Majo. Ambas lo dijeron. La desventaja de estos circuitos, si se le puede decir así, es que son más caros. Como necesitan más cable, se gasta más material y el material cuesta y entonces tenemos circuitos más caros. ¿Cuáles son mejores entonces? ¿Cuáles son mejores? Muy bien, bien contestado, Majo, bien contestado, Natalie. ¿Mejores para qué? Hay veces que quieres un tipo de servicio y hay veces que quieres otro tipo u otra función. ¿Sí? ¿Cuándo recomiendo yo? Yo prácticamente nunca hago cableados en serie. Es rarísimo que los haga en serie. ¿Cuándo los hacemos?
Yo los hago, por ejemplo, en pasillos muy largos, en pasillos muy largos, uso cableados en serie para la iluminación, pero lo que hago es que hago un circuito para los focos nones y un circuito para los focos pares. De tal manera que en cableado no gasto gran cosa, o no gasto más, o sea, hay ahorro en cableado, pero no por poner dos circuitos, sale peor. Y entonces, si algún foco de los de estos pasillos, si algún foco del circuito non se funde, se funden, se apaga todo el circuito, ¿sí o no? Pero tienes la luz de los, tienes la luz para no tropezarte del circuito par. Pero eso, ¿de qué sirve? De que te avisa inmediatamente, te obliga a que el mantenimiento sea bueno. Se usa, por ejemplo, en hoteles. Se usa, por ejemplo, en lugares donde el mantenimiento es muy importante. Si en un pasillo muy largo se te funde un foco, fácilmente lo podrían dejar pasar. O sería poco notorio. En cambio, si se te apaga si al fundirse un foco se apaga la mitad, te obliga a cambiarlo inmediatamente. Y fuera de eso, muchas veces más usamos circuitos cableados en paralelo, ¿eh? Creo que no me viene ahorita a la cabeza ninguno. ¿En paralelo? Perdón, en serie. Lo dije mal. Gracias, Humberto. En serie. ¿Sale? Ahí tenemos cómo se cablean. Vean cómo la corriente no pasa a través de los elementos y de uno al otro. Aquí viene la corriente y aquí se desvía. Una va para acá y otra para acá. Y este foco se puede fundir y no importa a los otros, le sigue llegando la corriente. ¿Está claro? Bueno, entonces seguimos. Mira, a lo mejor... Pregunta Natalie, ¿qué diferencia de precio hay entre ellos? Como un 20%. Como un 20%. Sí. ¿Vale? Sí. Todo. Prácticamente. Me pregunta María Paula, un ejemplo de cableado en paralelo, prima. Pues prácticamente todo. En tu casa, cuando se funde un foco, ¿qué hacen? Lo cambias, pero no te quedas sin luz en toda la recámara, ni te quedas sin luz en... Entonces, prácticamente todos los circuitos se cablean en paralelo. Es raro el que no. Les digo, estos de pasillos, y a lo mejor se me está escapando algún otro. Se quitó ay, perdón, se fue la pantalla, ¿verdad? En sus casas de repente dejaron de ver la pantalla, ¿verdad? Bueno, pues ya está de Ya regreso la se ve, no pantalla. te preocupes. Ya se ve otra vez, ¿verdad? Ya se ve, ¿verdad, Cris? Sí, ya. Perfecto. Bueno, entonces, dicho esto, vamos conociendo las características físicas de estos circuitos, así como vimos las características físicas, así como vimos las características físicas de los circuitos en serie, ahora vamos con las características físicas de los circuitos en paralelo. Y podemos ver que la típica conexión, para que lo que se les quitaba, mira María Paula, podemos empezar a entender, vean, otra forma, otro diagrama en el que podemos ver cómo funcionan. Vean, ustedes ya entienden esto. Fíjense, tenemos que van por el techo, ¿se acuerdan? Pongan atención, qué interesante cómo ya pueden entender esto, para que vean que sí hay aprendizaje. Tenemos por el techo una línea que dice fase. ¿Ahí qué pasa? En la línea de fase, ¿qué hay? Por ahí van los electrones. Muy bien, Humberto. En el neutro, ¿qué pasa? Por ahí se regresa, muy bien. Y la Tierra, pues que nos da las opciones de salida. Entonces, a ver, ustedes vean. Fíjense, traigo este circuito. ¿Cómo es que se regresa? Estaba justo, o sea, que está después de la cosita que se va. ¿Sí? Miren, aquí está, aquí lo vas a ver ahorita justo, vas a ver, Natalia, mira. Viene la corriente
Viene la corriente por la fase. Y de la fase le entrego corriente a este enchufe, le entrego corriente a este apagador y le entrego corriente a este apagador. ¿Sí? De aquí, del apagador, según esté abierto o cerrado, pasa la corriente al foco. ¿Sí o no? Y entonces, ya que está ahí, ¿cómo se llama este pedacito de cable? Este negro. ¿Se fijan que está de otro color? ¿Se fijan cómo la fase la estoy alimentando con el rojo? Atención, ¿eh? La fase la estoy alimentando con el rojo. El neutro está llegando por acá. ¿Y cómo se llama el cable que iba? O sea, la prolongación de la fase, la que va. Acuérdense que viene la corriente, bajó al apagador y del apagador regresó al techo. ¿Cómo se llama ese cable? Perfecto. Aquí están viendo gráficamente lo que les platiqué la vez pasada. Regreso. Y entonces vean cómo es una conexión en paralelo. O sea, porque viene la línea. ¿La fase está en el techo o en la pared? La fase viene por el techo. Este circuito viene por arriba y se reparte. ¿Eh? ¿SD? El neutro. No, pero, o sea, la compañía de energía. Ah, sí, CFE. Sí, sí, CFE. Pone siempre la toma de corriente. Sí, a CFE le compramos la corriente, Natalie. Pero siempre la ponen la parte de arriba. A ver, es justo lo que quiero llegar. Te lo voy a contestar en unos minutos porque quiero que ustedes me ayuden. Entonces, a descifrar algo de aquí. Pero entonces, en tu casa me oyen bien, ¿verdad? Sí. Muy bien, gracias Andrea por contestar. Entonces, a ver, ahí les va. Entonces, por eso quiero toda su concentración. No se dice. No depende de la CFE si lo pones arriba o abajo, ¿no? Ese es un buen dato. Pablo dice, no depende de la CFE si lo pones arriba y abajo. Pero a ver, yo quiero hacer dos observaciones aquí importantísimas. Una es un conocimiento nuevo y otra es una pregunta para ustedes. Primero, el conocimiento nuevo. El conocimiento nuevo que sigue enriqueciendo todo eso que vamos a usar cuando hagamos nuestras instalaciones. Y aquí va. ¿Se dan cuenta que tiene distintos colores? ¿Se dan cuenta que hay distintos colores? ¿Y esos colores para qué son? Claro, para identificar. La gente civilizada, la gente que tiene formación en esto, y ustedes están obligados, por haber sido alumnos de Francisco Escamilla Llano, a entender que si a los cables les damos un color, estamos simplificando nuestro trabajo y el de los demás que vengan después en reparaciones. Si el día de mañana yo me muero y alguien llega a reparar una instalación que yo hice o a modificar una instalación que yo hice, a la hora de quitar las chalupas, a la hora de quitar los focos, vas a ver de qué es cada cable. Hay millones de instalaciones que no están así, que todos metieron el cable del mismo color. Pero nosotros, personas con formación seria en esto, que para eso venimos aquí, no nos podemos permitir eso. Entonces, ahí les van los códigos de color para que anoten. El cable negro y el cable rojo, ¿para qué se usan? Para distribuir ¿Sí? ¿Y cómo se llama? Perfecto, muy bien. Entonces, la convención de colores para las instalaciones eléctricas es cable rojo y negro para las fases. ¿Cuáles los dos? ¿Rojo, negro o ambos? Ambos. Cable blanco. ¿Para qué se usa el cable blanco? ¿Para qué se usa el cable blanco? Para el neutro. No. Sí, aquí es azul porque este dibujo pues, está mal capturado y además con el fondo blanco pues no se podía, ¿no?
Pero, entonces, para los que están entrando ahorita, les repito algo. Bueno, todos pueden ver el video, desde luego, y ahí lo van a ver. Pero les repito algo. Estamos viendo un diagrama en el que empezamos a entender que la mayoría, o a darnos cuenta de que la mayoría de los circuitos que usamos nosotros, que vamos a estar en nuestras casas, son en paralelo. Los circuitos en paralelo, es un recorrido rapidísimo, son aquellos en los que tú puedes quitar un elemento y no le afecta a los demás. Si tú quitas un foco, no se apagan los demás. ¿Qué ventajas tiene esto? Que tu instalación sigue funcionando cuando un elemento falla. Pero ¿qué desventaja? Que son cableados, que son circuitos que necesitan más cableado, y al necesitar más cableado son un poco más caros. ¿Cuánto es un poco? A lo mejor 20%. Decía María Paula que es mucho. Pues sí, sí es mucho. En cualquier lugar te cobran el 20% más y pues no te gusta, ¿no? Pero que lo sepamos, ¿no? Ahora, estamos viendo un ejemplo de cómo se cablea un circuito, y entonces viene la fase por el techo, bajamos al apagador, entregamos corriente a los apagadores, cada uno independiente para que no le afecte uno al otro, ¿sí? Y sigue, entonces nos acordamos de que el cable que sigue, o el tramo de cable que sigue después del apagador, es decir, la prolongación de la fase hasta el elemento de consumo, se llama regreso. Y el neutro llega por el otro lado al elemento de consumo. Y hasta ahí estamos muy contentos. Y les dije, oigan, ¿Pero el regreso lo regresa al elemento de consumo o a sí, la toma de corriente? no, lo regresa al techo. O sea, porque viene el cableado por el techo, baja el apagador. No, es tipo el cable que lleva del Sí, interruptor al techo. sí, pero viene la fase, llega al interruptor, al apagador. En el apagador lo corto, porque en el apagador es, y luego tiene que regresar al foco para llevar los electrones. Ese que regresa hacia arriba se llama regreso. Y el regreso solo funciona cuando el circuito está cerrado. Sí, bien dicho, Natalia, el regreso solamente está trabajando cuando el circuito está cerrado. Pero a ver, seguimos aprendiendo. Entonces, dice Ritka. En este dibujo, los dos como círculos amarillos todos son los focos. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, a lo mejor esto aclara todo. Ritka pregunta que si esos círculos amarillos son los focos. Sí, esos son los focos. A lo mejor por eso no estaba tan claro. ¿Vale? Bueno, entonces, dicho todo esto, les decía, a ver, oigan, díganme, díganme, ¿por qué están de colores? ¿Por qué están de colores esas líneas? Muy bien, y ya lo dijeron para identificarlas, claro. Entonces, de ahí vienen las dos aportaciones. La primera ya la dije, pero la repito para los que llegaron tarde. La primera es la gente civilizada, porque todos hemos visto que en las tiendas y en todos lados hay cable rojo, cable negro, cable blanco, cable azul, cable, etcétera, cable verde, ¿sí? ¿Y para qué tendrán colores los cables? ¿Para que los arquitectos hagan combinaciones bonitas? ¿Para que hagan combinaciones muy estéticas con el cable que va dentro del tubo? Pues no, obviamente no. Van para distinguirse. Y aunque la mayoría de la gente no lo sabe y no lo hace, sobre todo gente pues que no tuvo formación profesional en esto, nosotros sí lo sabemos y lo tenemos que hacer así. Y entonces, ¿cómo distinguimos? ¿Cómo distinguimos los cables? Pues con el código de color. Eso nos ayuda muchísimo cuando trabajamos, y también cuando alguien llega después a hacer una reparación o una modificación, inmediatamente detecta de qué es cada cable. Entonces, la convención de colores, que es justo lo que estaba diciendo cuando llegaron ustedes, es cables negros y rojos para la fase, o las fases, porque hay circuitos que tienen más de una fase y hay instalaciones, obviamente, en consecuencia, que tienen más de una fase. Entonces, es cables negros y rojos para las, en plural, fases. Ajá. Cable blanco para el neutro. Cable verde o desnudo para la tierra. ¿Sí? El cable desnudo es el que no tiene forro, es el que está nada más el cobre. En algunas instalaciones, para no gastar en la tierra, se pone un cable desnudo, un cable sin forro. A mí no me gusta porque si tiene si toca algún elemento metálico, pues por ahí se fuga la corriente, ¿no? Por ahí estamos haciendo
segunda tierra. Y sobre todo que ahora ya no es tan caro el cable. Bueno, lo caro del cable no es el forro, lo caro del cable es el cobre. Entonces, comprar entre un cable desnudo y un cable forrado, la diferencia no es tanta. Pero repito, para la tierra se usa cable verde o cable desnudo. Y también hay cable amarillo y cable azul. Y no hagan caso a este dibujo, ¿eh? O sea, lo que estoy diciendo es en la vida real. Este dibujo tiene algún... El desnudo es el equivalente al verde. Sí, el desnudo o el verde. Si tienes dinero en tu proyecto, pues pones cable verde para la tierra. Si andas medio apretado de lana, tienes que estar escatimando por cualquier lado, pues compras cable desnudo y sin forro y lo usas para la tierra. ¿Estamos? Pero el que no tenga forro hace que ya más como, o sea, que se descomponga más así. No hace que se descomponga, nada más es más barato y si hace contacto con algún elemento conductor, pues estás haciendo una tierra que no tenías pensado hacer, ¿no? O sea, pero ese cable es como el de emergencia, ¿no? Ese cable es el de emergencia, sí. Su uso es solamente en momentos instantáneos, en momentos. Si no tuviera tierra, lo que pasa, digo, si no tuviera forro, es que cuando se va, solamente en caso de emergencia se puede jugar a otro lugar que si pasa por un metal o algo así. Sí. Solamente ese cable solo funciona en momentos de emergencia y por lo tanto la falla solo sería en un momento de emergencia. Y pudiendo ser que la falla no sea grave, ¿eh? O sea, en cantidad de lugares se usa desnudo, o sea, tampoco crean que usarlo desnudo es una irresponsabilidad, no, o sea, durante mucho tiempo se usó así y no pasó nada, o no pasó mayor cosa. Y levanta la mano Valentina. Muy buena pregunta. Pregunta Valentina. Cuando hay más de una fase, ¿cada fase tiene su neutro o es un neutro para todos? Valiosísima pregunta. Es un neutro para todos. Toda la instalación comparte el mismo neutro. ¿Vale? Aun cuando sea más de una fase. ¿Vale? Bueno, entonces, dicha esta aportación, termino con que el cable azul y el cable amarillo se usa para unos cables, una parte de los cableados que se llama puentes. Ahorita se los digo, aunque después lo dibujaremos. Pero ahorita, pero ahorita, pero ahorita, ¿cuáles son los puentes? Los puentes son, lo repito, el cable amarillo o el cable azul se usa para los puentes. Los puentes no los hemos visto y los dibujaremos en un diagrama más adelante. Pero por lo pronto les digo qué son los puentes. Todos sabemos, y aquí va un término nuevo, que es un apagador sencillo. Un apagador sencillo es aquel en el que prendo y apago el foco o lo que sea, lo que esté controlando, es aquel en el que prendo y apago el foco en un solo lugar. ¿Sí? En un solo lugar, por ejemplo, vamos a pensar aquí en el salón. Aquí en el salón ya empieza a intuir Natalie a dónde voy, a los apagadores de escalera. Sí. Entonces, para ir paso a paso. Entonces, aquí en el salón pueden ver que hay un solo apagador para este foco. Solo en un apagador lo puedo prender y apagar. Sin embargo, no son así todos los apagadores. Habrán visto ustedes seguramente en sus casas, en las escaleras y a lo mejor en sus recámaras, que puedes prender en un lugar y apagar en el otro, o viceversa, apagar en el otro y prender en el uno. ¿Sí? Se usa mucho en las escaleras, ni decirlo, arriba y abajo, pero en las recámaras, a la entrada y a lo mejor junto a la cama. ¿Sí? Esos apagadores que se pueden usar, que pueden controlar desde dos lugares un solo elemento, se llaman comúnmente apagadores de escalera. Y su nombre técnico es apagador de 3 vías. Estos sencillos, estos que vemos aquí, su nombre común, apagador sencillo, su nombre técnico, apagador de 2 vías. Repito, en los apagadores donde puedo controlar en 2 puntos, se llaman apagadores de escalera comúnmente y de 3 vías técnicamente. Y también hay apagadores en los que puedo controlar en 3 o más puntos. Por ejemplo, yo los uso en nuestros proyectos, los usamos mucho en las recámaras principales, que ponemos un apagador a la entrada, un apagador en cada lado de la cabecera y a lo mejor hasta otro apagador
en la entrada al vestidor o en la entrada, o sea, que desde 4 puntos o más se pueda controlar todo el prendido y apagado de ciertas lámparas, de ciertos focos. Y desde luego en escaleras de más de un piso, porque el apagador de escalera tradicional, el de 3 vías, pues te sirve para arriba y abajo. Pero si tú estás en un edificio, vamos a pensar que estás en un edificio de 4 o 5 pisos, podrías poner un apagador en cada piso y controlar desde ahí toda la escalera, ¿sí? O sea, en cada piso ir controlando la iluminación. Esos que controlan en más de 2 puntos se llaman apagadores de 4 vías. Entonces, más conocimiento, ¿se dan cuenta? Más datos, más información, seguimos construyendo, seguimos avanzando. Entonces, esos apagadores de 4 vías, esos apagadores que controlan, y los de 3 vías también, todos los apagadores que controlan en más de un punto, necesitan estar conectados entre ellos. Necesitan entre ellos estar unidos vía cable. Esos son los cables que se llaman puentes. Los puentes no son el cable que llega al apagador, ya sabemos que ese se llama fase. No es el cable que va del apagador al elemento de consumo, ese se llama regreso. No es el apagador que va del neutro al elemento de consumo, ese se llama neutro, ¿sí? Sino el que comunica los juegos de apagadores, sean 2 o más, esos se llaman puentes. Y esos se cablean la gente civilizada con cable azul o con cable amarillo. ¿Estamos? Bueno, entonces, este diagrama nos sirvió de pretexto para conocer los códigos de colas. Y vean todo lo que estamos viendo, ¿eh? Vean cómo en la instalación eléctrica entran tantísimas cosas, ¿no? Lo referente a cableados, lo referente a representación, como diagramas, lo referente a consumos, lo referente al comportamiento físico de electricidad, lo referente a los accesorios de control, etcétera. Y vamos a ir viendo que son tantas las cosas que hay que cuidar en una instalación para hacerla bien. Pero ustedes en este momento, aunque les falta conocer varias de las cosas, en este momento ya pueden encontrar un error en esto. En esto que está representado aquí, ya pueden encontrar un error. Y quiero que me demuestren que han aprendido diciéndome cuál es el error que tiene ese diagrama. Si se concentran y piensan todo lo que hemos aprendido, hemos aprendido historia, alineamientos, criterios, representación, colores, códigos, física, hemos aprendido tantas cosas. Y Vicky fue la primera que alzó la mano. La palabra está mal, ¿no? Solo bien limitado de la fase. No, dice, bueno, sí, podría estar esa representación que esté al revés, tienes razón, podría ser, pero no es eso a lo que me refiero, es un error mucho más grave. A ver, para los que no lo oyeron en sus casas, dice Vicky que el apagador podría estar invertido, que levante de este lado. Y sí, es verdad, pero no es eso lo serio. No, no, no. Aquí hay un error de principio. ¿Cuál es? No. Ah, mezclar luz y tierra, ¿no? Ya lo encontró Humberto. Ya lo encontró Humberto. ¿Ya vieron? A ver, lo digo en voz alta. ¿O lo quieres decir tú, Humberto? No, dilo tú. A ver, Humberto lo dijo aquí en el salón. En sus casas, a ver, en sus casas quieren decir, ¿alguien de sus casas ya encontró el error? A ver, antes de que yo lo diga, para los que están en sus casas, ¿alguien ya encontró el error? Despierten. No, yo no. ¿No, María? Bueno, prendan sus cámaras, los quiero ver. Por favor. Bueno, lo repito yo, el error lo detectó Humberto y me da mucho gusto porque esto demuestra que sí hay aprendizaje. Lo que dijo Vicky no era lo que yo preguntaba, pero es cierto y también demuestra que hay aprendizaje. Pero este tiene un diagrama, tiene un error, este diagrama tiene un error gravísimo, gravísimo y se los voy a decir. En un mismo circuito están mezclando alumbrado y fuerza. Faltan al criterio número 1 del diseño del método de Francisco Escamilla Llano. No, ¿mandé? Dilo.
increíble lo dijo Majo. Y sí, tiene razón. Y Pablo también lo dijo. Tienen razón. Entonces, atenta. Esto merece reprobar contra el criterio número 1. Están mezclando en un mismo circuito alumbrado y fuerza. ¿Ya vieron? Bueno, qué bueno que lo notaron. Entonces, tendría que ser nada más, haz de cuenta que si le borras toda la parte de abajo. sí, aquí debería de haber o nada más apagadores que controlen lámparas o nada más enchufes. Pero nunca revolver en un mismo circuito, nunca poner en el mismo circuito alumbrado y fuerza. ¿Estamos? Bueno, ¿ya ven cómo si hay aprendizaje? Muy bien. Seguimos. Entonces, vamos a seguir hablando de los circuitos en paralelo. Y vean qué características tienen. Solo una pregunta antes. O sea, en el diagrama pasado, Pregunta de Humberto. para corroborar lo del regreso, ¿sí sería como la parte que une del foco, o sea, lo que viene en fase y ya lo pasa a neutro, ¿no? Para llevárselo. ¿O no? Pregunta, ¿le falta claridad o me falta a mí la claridad para expresar cuál es el regreso? Acuérdense, el regreso es la prolongación de la fase que va del apagador al elemento de consumo. Ah, ya. Es lo que está en negro. El regreso es el negro y Sí. el otro ya es, o sea, Es neutro. ya después del foco ya es negro. Es neutro. ¿Puedes volver a repetirlo con mis palabras? Claro. Pide Natalie que lo repita. El regreso es, dicho de otra manera, la prolongación de la fase. Es decir, es el cable que va del apagador al elemento de consumo y que en este diagrama está representado con color negro. Y después de que llega al elemento de consumo, haz de cuenta, o sea, ya lo de arriba es neutro. Tú no Sí. te vas a salir a los electrones, y luego es nada más lo regresa al techo. ¿Sí? Y el neutro ya está en el techo. ¿Sí? Y el neutro ya está en el techo. Entonces Natalie pregunta que si el regreso es nada más lo que regresa al apagador al techo. Sí, porque el neutro ya está en el techo. Sí, el neutro ya está en el techo. Acuérdense que habíamos dicho que lo común es cablear los circuitos de iluminación por techo. Entonces, tú vas por techo, llevas por techo tus tres cables. ¿Cuáles son los tres cables de cada circuito? Bien, fase, neutro y tierra. Bien, Natalie. Entonces, tú traes por techo fase, neutro y tierra. Entonces, el neutro y la tierra los dejas allá arriba. ¿Esos para qué los bajas? Solo bajas. ¿Eh? El neutro y la tierra se conectan. No. Pregunta Natalie. ¿El neutro y la tierra se conectan en algún momento? No. Son independientes. Entonces, tú tienes tus tres cables en el techo, porque es un circuito de iluminación. Traes tus tres cables. Los tres cables que trae todo circuito son fase, neutro y tierra. Si es un circuito de fuerza, lo llevas por piso. Y si es un circuito de iluminación, lo llevas por techo. Pero entonces, de los tres que tienes en el techo, solo bajas la fase. ¿Para qué bajas los demás? Solo bajas la fase. Entonces, la fase baja al apagador y regresa al foco. Entonces, por eso se llama regreso. Porque el único que interrumpes es la fase. ¿Y la tierra en qué momento entra? La tierra, pregunta Natalie, ¿la tierra en qué momento entra? La tierra se conecta arriba a la lámpara, no al foco. La tierra allá arriba se conecta a la lámpara, no al foco. No al elemento de consumo. No al elemento de consumo, sino al accesorio. ¿Cuál es el accesorio? Pues el socket, si le quieres decir, ¿no? Soquete, si le queremos decir en español, al soquete, ¿no? A la parte sí, al elemento metálico. Eso le da salida en cualquier. Sí. O sea, con la tierra la conectada a un lado al norte y al otro al sur. ¿No? O sea, está al socket, a la varilla de tierra de tu casa. Entonces, a ver, aquí surge otra pregunta. Porque Natalie pregunta, bueno, de un lado está conectada la tierra a tu aparato, pero del otro lado, ¿a dónde llega la tierra? Porque ya sabemos que los electrones vienen por la fase de la CFE, o sea, vienen desde la CFE
hasta tu casa por la fase. Los usas y los regresas por el neutro hasta la CFE. Pero con la Tierra, ¿qué pasa? La Tierra la tienes conectada a tu aparato, y de tu aparato, ¿a dónde se va? Buenísima pregunta. Las instalaciones tienen una tierra física, que la veremos a detalle. O sea, me das cuenta que la fase y el neutro sí se conectan por medio de la capacidad de consumo. Haz de cuenta que es como una cadenita, o sea, viene la fase, está el foco y luego regresa, pero ya no tocando, que yo tengo otro. No, a ver, aquí hay una confusión. Pregunta Natalie que si en algún momento se juntan la fase y la tierra. No, No, la fase y el neutro. la fase y el neutro, perdón. Sí, a ver, sí. Ese es buen dato. Sí, la fase y el neutro no es que se junten, es que, bueno, sí se juntan, llegan en el elemento de consumo. Es como un ¿Sí? círculo, o sea, como, es como dice, parece como un círculo. Sí, es un O sea, circuito. llega a la fase, Es un circuito. llega por todo y regresa por medio de Vienen los electrones, bajan al apagador, siguen por el regreso, pasan por el foco y se siguen hacia allá. Como por uno entran y por otro salen. ¿Sí? O sea, pero ambos están conectados a la toma de corriente eléctrica. Sí. O sea, ahorita estás diciendo que cuando, o sea, lo único que, o sea, cambias o bajas es la fase, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, si tuvieras otro para, ponle tú que otro switch o lo que sea, entonces habría otro cable como el rojo de ahí, ¿no? Pero que va a otro lado. No, porque podrías tener otro enchufe, podrías tener acá otro enchufe, otro apagador y otro apagador. Si tenemos, por ejemplo, ese ahí y otro acá, al otro lado, serían distintos cables, ¿no? Así es. O sea, bajan uno ahí y otro por acá. Así es. Sí. Entonces baja una fase para cada apagador. Esa es la norma. Si son apagadores que del mismo circuito, que comparten la misma fase, pues entonces puedes usar la misma línea. Pero la norma es que en cada lugar donde vas a tener apagador o apagadores, bajas una fase. ¿Está claro, Humberto? Sí, perfecto. ¿Está claro, Natalie? Sí, gracias. ¿A nadie le debo respuestas? No, Yo- la tierra, Entonces yo llega sí. a la tierra física y la fase y el neutro Entonces, como yo les debo la respuesta de la Tierra. Sí la debo. Entonces, preguntaba Natalia, entonces, bueno, ya entendí de dónde vienen los electrones, desde dónde vienen y por dónde vienen. Y ya entendí hasta dónde van y por dónde van. Se llama fase y neutro. Pero ¿y la Tierra, esa de dónde viene? ¿Hacia dónde se va? Bueno, eso. Cada elemento, lo dijo Pablo, hacia el suelo, sí. Cada elemento de mi instalación, cada elemento de consumo, lo conecto a la Tierra, para que en caso de falla, los electrones salgan por ahí y no causen un daño. Bueno, pero los electrones ya están en el cable de Tierra, ¿y el cable de Tierra a dónde va? A la Tierra. El cable de Tierra va a la Tierra. Entonces, en toda instalación bien hecha, yo lo que hago es que entierro una varilla de cobre con ciertas características que tiene que cumplir, no es la varilla que se me antoje. Digo, puedo agarrar una tierra con una varilla normal, etc. O sea, puedo hacer tierras regularcitas de muchas maneras. Pero una tierra bien hecha se hace con una varilla que se llama copper weld, que tiene cierta longitud y se entierra, y entonces yo lo entierro y mi cable de tierra de la instalación lo conecto ahí, de tal manera que los electrones que pudieran estar saliendo mal por la tierra, se van a la tierra. O sea, los electrones que pudieran estar saliendo mal por el cable de tierra, se van a la varilla de tierra, que la varilla de tierra está enterrada, y entonces los electrones se van hacia allá. ¿Está claro? Y Vicky dice que tiene otra pregunta. Vicky pregunta que de qué color eran los cables que unen los apagadores, o que qué función cumplen los cables azules y amarillos en la convención de cableados. Bueno, los cables azules y amarillos se usan como puentes, y los puentes son los cables que unen apagadores con apagadores, para poder hacer un sistema de apagadores que controle ciertos elementos de consumo. ¿Está claro? Entonces, ahora sí, a nadie le debo respuestas y podemos seguir. Entonces, entonces pregunta Natalie. porque la fase y el neutro
privada o de... A ver, entonces, otra pregunta de Natalie que nos enriquece a todos. Entonces, pregunta Natalie, bueno, está muy bien, pero ¿a dónde llega la CFE? La CFE llega hasta mi casa, hasta cada foco. La CFE, ¿hasta dónde llega? Y es una buena pregunta porque, aunque lo íbamos a ver más adelante, sigue complementando y aventajando los caminos hacia el futuro. ¿Dónde está la CFE? La CFE me entrega la corriente en un punto que se llama medidor. Entonces, esto apréndanselo. El medidor, ¿se acuerdan que hablamos ahorita? ¿Cuál es el nombre técnico del medidor? Kilowatorímetro. ¿Sale? Entonces, la CFE me entrega los electrones, la CFE me entrega los electrones en el medidor. ¿Estamos? Repito, la CFE me entrega los electrones en el medidor. Hasta ahí llega la CFE. Lo que pase antes del medidor, siempre kilowatorímetro. Entonces, lo que pase, repito, lo que pase antes del medidor, siempre es responsabilidad de la CFE. Yo no puedo meter mano ahí. Y antes, una parte o otra proveedora de electricidad en México se llamaba Compañía de Luz, pero ya no existe. Ahora es pura CFE. ¿Estamos? Entonces, todo lo que pase antes del medidor y en el medidor, porque el medidor solamente aunque hay gente que hace trampa, el medidor solo lo puede tocar la CFE. Entonces, todo lo que pase del medidor hacia atrás siempre es responsabilidad de la CFE. Y todo lo que pase del medidor hacia acá es mi responsabilidad. Es decir, mi instalación, ¿no? Yo soy responsable por todo lo que suceda del medidor hacia adentro. Esa es mi instalación. Y ahí voy a tener, les voy dando más nombres, los veremos con calma al rato, pero ahí voy a tener mis elementos de control, elementos de conducción, elementos de consumo y, ¿qué otro dijimos? Y elementos, consumo y el abastecimiento. ¿Se acuerdan que dijimos que todo circuito, que es la mínima expresión de una instalación eléctrica, debe de tener carga, que es el consumo, conductores, que son los cables, elementos de control, que son los apagadores, y otros, que veremos más adelante. ¿Y qué otro elemento tiene? ¿Qué otro elemento tiene una instalación? ¿Se acuerdan? A ver si nos acordamos. Partes de un circuito, ¿se acuerdan? Fuente de energía, conductor, elemento de consumo y control. Todo circuito que es la mínima expresión de una instalación debe tener esos cuatro, ¿se acuerdan? Entonces, como les decía, están ahí, está. Fuente de energía, elemento de consumo, conductor y dispositivo de control. Entonces, yo les decía, todo lo que pase del medidor hacia atrás es responsabilidad de la CFE, todo lo que pase del medidor hacia adelante es mi instalación. En mi instalación yo soy responsable de todos los elementos que se catalogan en cuatro. Elementos de consumo, el abastecimiento correcto de la fuente, de los electrones, los conductores y los elementos de control. ¿Sale? Bueno, un dato que puede servir, porque todavía no le he contestado todo a Natalie, que Natalie decía, bueno, pero ¿la CFE llega arriba o abajo? En mi casa la CFE llega arriba o abajo. Les contesto, el punto donde la CFE me entrega la corriente, bueno, el punto por donde la CFE entra, el punto por donde la CFE entra a mi predio, el punto por el que la CFE entra a mi lote, se llama acometida. ¿Vale? Y para que la CFE me pueda dar corriente, en la acometida
yo le tengo que poner un elemento que se llama mufa. Ahorita se los platico, más adelante veremos qué es una mufa, pero para que lo sepan. La CFE entra con sus cables a mi terreno a través de la cometida. O más bien dicho así, la cometida es la entrada, la manera en la que entra o el punto, o sí, la cometida es la entrega de la corriente de la CFE a mí. Y entre otros elementos, y entre esos elementos, la cometida tiene una mufa, es decir, es el punto específico por el que mete su cable. Veremos más adelante de eso. Es el accesorio específico por el que entra el cable de la CFE, es la mufa, ¿vale? Y me entrega, y el punto final es la mufa es el elemento por el que la CFE mete sus cables a mi lote. Pregunta Sofía, de tu lote. Sí. La cometida es el cableado de la CFE que entra a tu propiedad. Entra a través de la mufa. Entonces, a lo mejor así está más claro para todos. La cometida es el cableado de la CFE que entra a tu propiedad. ¿Por dónde entra? Entra por ductería. Pero la mera entrada, la mera punta de la ductería por donde entra la CFE, se llama mufa. Y pregunta Sofía, ¿cómo se ve la mufa? Se los voy a decir ahorita, una mufa es como un codo de 45 grados, es como un gorrito, si lo quieren ver así, pero ahorita confórmense con eso, lo vamos a ver en fotos más adelante. Ahorita confórmense con saber que la mufa es un codo de 45 grados aproximadamente, que parece gorrito, por donde meten los cables la CFE, ¿sale? Y ya veremos más adelante a detalle las mufas. ¿Hasta aquí contestado? Entonces, se va por dentro de mi lote, a través de unos ductos, se conecta al medidor y ahí llegó. Ahí se acabó. ¿Vale? Bueno, entonces seguimos en lo que estábamos. Vamos a ver las características de los circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo, fíjense, tienen este comportamiento físico. Fíjense cómo las intensidades en un circuito en paralelo es la suma de todas las intensidades. En este circuito yo tengo 3 resistencias. En este circuito yo tengo 3 resistencias. Acuérdense que en los circuitos en serie, la intensidad era la misma. Era la misma corriente la que circulaba por todos los accesorios. En este no. En este, la intensidad es la suma de todas las intensidades, porque no es la misma la que está circulando por aquí, no es la que va a pasar por acá, ni la que va a pasar por acá. Entonces, en los circuitos en paralelo, las intensidades, la intensidad total, es igual a la suma de las intensidades parciales. Ahora, en estos circuitos, el voltaje en un elemento es igual al voltaje en todos. ¿Sí? Pueden ver que aquí en los circuitos en paralelo tienen estas características. La intensidad total es igual a la sumatoria de intensidades. Pero el voltaje total es igual al voltaje en 1, al 2, al 3. Y las resistencias. ¿Se acuerdan que en las resistencias en los circuitos en serie se sumaban? Bien majo. Aquí las intensidades no, se suman los inversos. ¿Ya vieron? En los circuitos en paralelo, la resistencia total no es, en los circuitos en paralelo, la resistencia total no es la suma de resistencias, sino la suma de los inversos de las resistencias. Uno entre la resistencia. Si de resistencia.
1 entre la 1 es el inverso de la 1. 2, 1 entre la 2 es el inverso de la 2. En paralelo. En circuitos en paralelo, sí. Y fíjense cómo entonces empiezo a meter más datos y más datos que podrían empezarme a asustar. Espera, en circuito en paralelo la resistencia. En circuitos en paralelo, la resistencia total es igual a la suma de los inversos de las resistencias parciales. La suma de Suma de los inversos de las resistencias parciales. Y vean cómo entonces, en los circuitos en serie la suma de las resistencias. sí, en los circuitos en serie, la resistencia total es la suma de las resistencias parciales. Y en los circuitos en paralelo, la resistencia total es la suma de los inversos de las resistencias parciales. Y entonces podemos ver cómo nos podemos empezar a enredar con números y divisiones, que sin ser operaciones complicadas, porque no lo son, nos podemos empezar a enredar con que, oye, este cómo aplica y este, bueno, ¿y qué pasa si los tenemos revueltos? Vamos a ver estos ejercicios. En este circuito, miren, vamos a hacer primero a revisar este circuito en paralelo. ¿Qué opinan de ese circuito? Nos piden que le calculemos, este circuito tiene los siguientes elementos. ¿Qué es lo primero que detectan? Hay fuerza también. Perfecto. Perfecto, Vicky. Es un circuito muy mal hecho, porque atenta contra el criterio número 1. En un solo circuito revolvieron alumbrado y fuerza. Pero bueno, pasemos eso por alto. Pasemos eso por alto y veamos qué nos piden. Nos piden, este es en paralelo. Entonces, fíjense, y nos dan información. Una lámpara de 60, una lámpara de 75, una plancha de 1500 y una parrilla eléctrica de 1000 watts. ¿Vale? Y entonces, fíjense, nos piden la resistencia de la lámpara de 60 watts, según las fórmulas que ya conocemos y que tenemos en el abanico ese, ¿se acuerdan? Nos dice que la resistencia de la lámpara 1 es 269, la resistencia de la lámpara 2 215, la resistencia de la lámpara del tipo 3, que es la plancha creo, 10.75, y la resistencia del elemento 4 es 16. La tensión, el voltaje. En esta fórmula sí, ¿no? Entonces, vamos al que sigue. ¿Cuál es la resistencia total de ese circuito? Pues la suma de los inversos. Entonces, la resistencia total, oigan, qué bueno que hago esta aclaración. Fíjense, lo estuve diciendo mal todas estas veces. Denme un segundo. Qué bueno, quiero que regrese la pantalla. Qué bueno, hago una corrección con disculpa. Yo les dije muchas veces que la resistencia total de un circuito en paralelo es igual a la suma de los inversos de las resistencias parciales. Corrijo, porque fíjense qué patota, lo estaba viendo y lo dije mal. Corrijo. El inverso de la resistencia total es igual a la sumatoria de los inversos de las resistencias parciales. Corrijo, ¿eh? Entonces, todo lo que dije no es la resistencia, en mis errores anteriores, todo lo que dije no es la resistencia total, sino el inverso de la resistencia total. Entonces, ahora sí. Sí, que la resistencia total de un circuito en paralelo no es, como yo lo había dicho, la suma de los inversos de las resistencias parciales. Eso olvídenlo. Lo digo ahora como sí es. El inverso de la resistencia total es igual a la sumatoria de los inversos de las resistencias parciales. Esto sí ya no tiene error. Disculpen el error de hace rato. Entonces, esto lo podemos ver en el ejercicio. Aquí queda muy claro. Vean,
¿Cómo? ¿Para el circuito? Pregunta algo, Sofía. Pero es para que haces los directos. O sea, no me queda muy claro. Pregunta Sofía, ¿para qué haces los inversos si podría parecer que es directo, no? Porque los inversos son, perdona la repetición, pero son exactamente, son inversos. Entonces, si tú sumas inversos, no es lo mismo que sumar directos. Ahorita lo vas a ver, mira. Ahí te va, Sofía. Mira. Entonces, ahí les va, señores. Fíjense, ¿eh? Entonces, vean. Calculamos ese ejercicio, calculamos la resistencia del elemento 1, la del 2, la del 3 y la del 4. Entonces ya tengo la resistencia de cada uno de ellos. ¿Sí? Y fíjate, para tener el ejemplo, Sofía, si sumáramos las resistencias directamente, tendríamos 269 y 215 es como 484. Y 10, 590, perdón, 484, 494, como 510, ¿sale? Nos daría de suma como 510 si sumamos todos esos, ¿sale? Ahora vamos a ver cuánto nos da el resultado. Fíjense. El inverso de la resistencia, o sea, no es la resistencia, no es R, es 1 entre R, es igual a la suma de 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3, etc. Y hago estas sumas. Y fíjate, es 1 entre 268, 1 entre 215, ta. Y eso me da que el inverso de R es 0.16. Si a 0.16, ahora ese inverso lo vuelvo, lo despejo, me da 6.131. Entonces, si no, ¿cuánto me hubiera dado? ¿Te acuerdas? 510, una cosa así. ¿Está claro? Bueno, pero esto no es para asustarlos, ni para que empiecen a elucubrar cómo van a resolver 300 operaciones en un proyecto, si apenas estamos viendo un triste circuito de 4 elementos. O sea, si en un triste circuito de 4 elementos, vean ya todas las operaciones que tuvimos que hacer, ya han de estar ustedes diciendo, chímano, ¿cómo le hago con una casa en la que prácticamente todos los circuitos tienen más de 4 elementos y cada casa tiene muchos circuitos? Entonces, no se asusten, no se asusten. El método de Francisco Escamilla Llano considera todo esto y lo hace de una manera mucho más ágil. Lo que quiero es que se den cuenta cómo funciona en lo particular para conocerlo y después entender cómo lo puedo volver método general y en método general aplicarlo. Y Merced alza la mano por allá. Con resistencias predeterminadas como era una ¿Ah? al momento de calcularlo, no sabes si vas a poner una plancha ahí. A ver, la aportación de Merced es valiosísima. Y dice Merced, bueno, está complicado, pero al mismo tiempo está muy fácil, porque estás calculando una instalación en la que tienes todos los elementos predeterminados. Y entonces estás calculando, porque tú sabes que aquí hay una plancha de 1500 watts y aquí hay una parrilla de 1000 watts. Y eso está muy bonito, porque aunque las operaciones resultaron engorrosas, y si se, espérense, y aunque las operaciones resultaron engorrosas, ¿sí? Y vean, todavía no acabamos, ¿eh? Quiero que vean, es que Majo empezó a hablar y no le pedí que me esperara tantito, por favor, en lo que, le termino de contestar a Merced, porque esta aportación es valiosísima. Lo que dijo Merced es brillante. Fíjense todo lo que pasa en un circuito, fíjense todo lo que pasa en un circuito de 4 elementos. De repente se alenta esto, pero no se desesperen. Fíjense todo lo que pasa en un circuito de 4 elementos en paralelo. ¿Sí? Tuve que calcular las resistencias de los elementos para tener la resistencia total del circuito y con la resistencia total del circuito empezar a calcular las intensidades. ¿Ya vieron? La intensidad en cada elemento. Ya que tengo la intensidad en cada elemento, puedo tener la intensidad total del circuito. Y se dieron cuenta cuántas operaciones
para resolver un circuito en el que quiero regresar a lo que nos hizo notar Merced. ¿Qué nos hizo notar Merced? Que son un chorro de operaciones, para resolver un circuito en el que tengo 4 elementos definidos. Y si 4 elementos definidos me mandaron a hacer todas estas operaciones, pues me puedo esperar qué va a pasar en circuitos más grandes y qué va a pasar en la vida real, donde estos elementos no los tengo definidos. Yo tengo un enchufe y no sé si el señor que lo va a usar me va a poner ahí una plancha, o me va a poner un tostador, o me va a poner a cargar su celular. Entonces, ¿cómo calculo un circuito en el que no sé lo que va a haber? Dice Pablo que me voy al extremo. Dependiendo del uso, como si es habitacional, pues ya ha de haber parámetros, ¿no? Dice Pablo, te vas al extremo para estar protegido. Humberto dice, le tanteas el uso. En una recámara tienes parámetros y consideras simultaneidad. Todas son aportaciones importantes, pero ninguna te da certeza. Porque en una recámara donde tú habitualmente pones tu celular a cargar, puede ser que en estos días te pusiste friolento y conectaste un calentador de 2000 watts. O puede ser que quien tenga COVID, para respirar mejor, ponga un humidificador. Entonces, no tiene certeza de qué se va a conectar ahí. Por eso la aportación de Merced es brillantísima. Porque se dio cuenta de que estamos haciendo números sobre algo que tiene un altísimo rango de incertidumbre. Y eso es lo que vamos a hacer también en nuestro método. Calcular para valores que no conocemos, pero que tenemos que estimar. Y eso hay que estimarlo con cierto grado de precisión. Entonces, aquí se nota algo, o reforzó Merced algo que quiero que me lo digan ustedes. ¿Qué reforzó Merced? ¿Qué nos hizo ver Merced? ¿Qué nos hizo ver Merced con esto que dijo? ¿Qué nos hizo ver Merced con esto que dijo? Que ya habíamos, que nosotros ya habíamos, o ya podíamos intuir, o que ya habíamos, o que ya de alguna manera habíamos esbozado. Ya de alguna manera lo habíamos dejado ver, aunque fuera así en penumbra, ya lo habíamos dejado ver. ¿Qué nos hizo ver Merced con lo que dijo? Bueno, que es una locura hacer tantos cálculos, sí, que para eso están los métodos simplificados o los métodos generales y no métodos de ir circuito por circuito con este nivel. Sí, todo eso es cierto, Majo, pero algo más importante, algo que dijo Merced, ya lo habíamos dicho nosotros como algo de fundamental importancia. ¿No? Claro, que por esa razón, bien Natalie, que por esa razón, nunca debemos, esa es la razón por la que nunca debemos de revolver alumbrado y fuerza. Porque en los circuitos de alumbrado tienes altísima certeza de lo que va a suceder ahí. Porque, claro, porque, y si lo vas a reemplazar, y si vas a reemplazar un foco, las posibilidades de que lo reemplaces por un foco igual al que pusiste, al que tenías originalmente, son altísimas, ¿no? Y si no, con el avance de la con el avance de la tecnología, lo vas a reemplazar por uno que consuma menos, porque los avances tienden a que cada vez se consuma menos. Siempre lo pones sobrado. Entonces, ese es ahí, en lo que dijo Merced, ahí radica la esencia del criterio número 1 de diseño. En que en los circuitos de alumbrado, la certeza que tienes es altísima. Porque la iluminación no la vas a mover de ciertos rangos. Y si acaso se mueve, lo más lógico es que se mueva hacia abajo. O si se mueve hacia arriba, que pinte poquito, que sean poquitos watts. Pero, y para eso tienes factores de seguridad. Pero en la corriente no.
En la corriente no tienes no sabes qué va a poner la señora ahí. Por eso nunca hay que revolverlos. Porque entonces, circuitos que deberían ser muy estables y muy fáciles de especificar, que son los de iluminación, se te vuelven circuitos difíciles porque les metiste carga. ¿Está claro? Ya vamos entendiendo, ven cómo cada aportación, cada aparente desviación de lo que tenemos en la pantalla enriquece y se integra con lo demás. Y entonces el conocimiento no es una secuencia de datos, sino una red de información, una red de datos combinados con criterios, combinados con lineamientos, combinados con información, combinados con diseño, combinados con preferencias que forman esa solución, que forman el conocimiento completo. ¿Está claro? Bueno, pues entonces, dicho todo esto, veamos, ya nada más para terminar este ejercicio, veamos cómo se fue resolviendo todo esto que tenemos aquí arriba, fue solo para la resistencia de ese circuito. Y luego todo esto solo para la intensidad de ese circuito. Y te van a decir, oye, sí fue una lata, mano, pero a fin de cuentas no son más que sumas, multiplicaciones y divisiones. Así es que, pues por muy latoso que sea, me lo echo, ¿no? Bueno, pues órale, te lo echas. Pero ¿qué pasa si entonces tienes un circuito? ¿Qué vas a hacer cuando se te presente un circuito como este? Como un circuito en el que tienes combinaciones. ¿Ya se dieron cuenta? Fíjense, en este circuito, este respecto a este está en serie. Este respecto a este y respecto a este está en serie. Pero este conjunto respecto a este está en paralelo. Y este respecto a este está en paralelo. Pero este está en serie con este. ¿Por dónde le entras? Claro, lo vas haciendo por secciones y no se los planteo así para decirles es imposible. Claro que tiene solución, pero lo que les quiero hacer notar es que las soluciones se vuelven cada vez más laboriosas. En la medida en la que vas teniendo más elementos y con distintas relaciones entre ellos, las soluciones se van volviendo mucho más laboriosas. Vean lo que habría que hacer aquí. Fíjense en ese circuito. Fíjense, lo primero que hice con ese circuito fue, ahí lo ven, convertir, bueno, lo ven aquí ya con números, ¿no? Para que lo veamos aquí. Pueden ver que en ese circuito que tenemos ahí, de repente se nos alenta. Fíjense cómo estas dos resistencias las convierto, hago operaciones y las convierto en una sola. ¿Sí? Y entonces, esto que antes eran, de repente se nos alenta. Esto que eran todos estos conjuntos de elementos, los voy fusionando entre sí. Fíjense cómo, estos que eran dos en serie y estos que eran dos en serie, cada uno por separado, lo convierto en uno, ¿ya vieron? Las dos series que había aquí se convierten en uno solo. Y los dos que había aquí se convierten en uno solo. ¿Cómo? Con operaciones, ¿no? Haciendo todas las operaciones que ya sabemos. Claro. Solo haciendo operaciones de resistencia, ¿no? Claro, entonces, ahí solo hago operaciones de resistencias. Entonces, fíjense cómo estos dos que están en serie, los sumo, los convierto en uno solo. Y estos dos que están en serie los convierto en uno solo. ¿Para qué? Para llegar a esto. Aquí ya no tengo dos elementos, tengo uno solo y tengo uno solo. Ahora, este respecto a este está en paralelo. Entonces, ahora que ya los tengo así, por secciones, como dijo Valentina, pues este respecto a este lo resuelvo en paralelo. O sea, Parece que sería, ¿Sí? Entonces, con las reglas de los circuitos paralelos. Y entonces ya nada más me quedo esto en serie. Ya que lo tengo en serie, estos dos. Pero fíjense todo lo que tengo que hacer para ir resolviendo un circuito. ahí eso es un cachito, ¿verdad? No, pues es que lo fui sustituyendo y ya llegué a eso. Entonces, este se llama circuito equivalente. Entonces, fíjense cómo en el circuito equivalente, todas las operaciones que tuve que ir llegando para ir haciendo para llegar a una solución.
¿La ven? ¿Puedo hacer una pregunta? Y pregunta aquí, pregunta Humberto. Viene de ahí, Humberto. Yo tengo la duda de que este circuito que mostraste tiene en serie y en paralelo, pero eso, por ejemplo, ¿dónde lo estarías usando? Porque en una casa si tienes en serie, pues si se apaga algo, se apagan varias cosas, ¿no? A ver, entonces, pregunta Humberto. ¿Eso que tienes combinado en serie y en paralelo, dónde lo usarías en una casa? En muchísimos lugares. O sea, tú puedes tener en un circuito unos elementos, por ejemplo, en un mismo circuito, en el elemento, vamos a pensar que en tu recámara hicimos un circuito de iluminación. Tú puedes tener en tu recámara la parte de la recámara en paralelo, pero el vestidor en serie. Entonces, dentro de un circuito, en el uso habitacional, puedes, o en cualquier uso, puedes tener muchas formas de conexión. Y esto, pregunta Natalie, si son de doble apagador, bueno, si son de doble apagador, no, aún dentro, es que no confundamos, el doble apagador es una forma de control, no una forma de cableado. Entonces, el doble apagador lo puedes hacer, lo puedes usar para controlar lámparas en serie o lámparas en paralelo, cualquiera de las dos. Por ejemplo, una escalera, o sea, puntos que tiene números, dos, serían en serie. Puede ser en serie, pero también en paralelo. O sea, es que estamos, no hay que, se puede las dos cosas. Tú puedes tener lámparas controladas, no hay que confundir el control con la alimentación. Tú las estás, cuando las, cuando dices si está en serio o está en paralelo, estás diciendo cómo las alimentas. Las alimentas una a través de la otra o una independiente de la otra. Pero eso es cómo le das la corriente. La otra es cómo lo controlas. No como en... Sí, puedes tener dos apagadores en serie. Los apagadores prendan los mismos focos, pero no O sea, Pueden ser todas las combinaciones. Pueden ser todas las combinaciones. Puede ser que tengas lámparas en serie controladas con apagadores sencillos, lámparas en serie controladas con apagadores de escalera. Y lo mismo, puedes tener lámparas en paralelo controladas con apagadores sencillo y lámparas en paralelo controladas con apagadores en escalera. O sea, las combinaciones son todas. No hay que confundir qué alimento, cómo lo alimento y cómo lo controlo. Entonces, ahí va. Por eso tenemos que entender que en el diseño hay muchas cosas y en todo, por eso estamos metiendo tanta información a la cabeza. Apenas estamos hablando probaditas de maneras de cablear, probaditas de manera de controlar, probaditas de las variables. Y pregunta Merced. cuando lo simplificas en los cálculos para que puedas sacar los no se ve manifestado en el cableado, Pregunta Humberto, perdón, pregunta Merced, que cuando los, que cuando lo simplifico en mis cálculos, que cuando simplifico en los cálculos, ¿se ve eso expresado en los cableados? Sí, claro, para eso simplifico, porque a fin de cuentas, acuérdense, voy a retomar otra vez para que nos demos cuenta de dónde estamos. María Paula, para que nos demos cuenta de dónde estamos. Una instalación de lo que se trata, lo que hace una instalación es, vamos a concentrarnos, es llevar los electrones del punto donde lo recibo al punto donde lo uso en la cantidad suficiente, con la tensión suficiente, venciendo las resistencias de los materiales para realizar el trabajo que quiero. ¿Estamos? Pues eso es. Yo tengo que hacer que los electrones vayan de aquí a acá para que hagan lo que yo quiera. Eso es el objetivo. Ahora, ¿cuáles son los lineamientos? Lo tengo que hacer con seguridad, con funcionalidad, con economía y si se puede con estética. Eso que quiero hacer, lo tengo que hacer cumpliendo estos lineamientos. Pero además, tengo que cumplir criterios. Hasta ahorita solo he visto uno. No revolver alumbrado y fuerza. Pues para lograr todo eso simultáneo, lograr el objetivo con los lineamientos y los criterios, para lograr todo eso simultáneamente, tengo 4 componentes. Tengo la fuente de abastecimiento, la fuente de consumo, los conductores y los controles.
¿Sí? Entonces yo me tengo que valer de esos 4 elementos para lograr criterios, lineamientos y objetivos. ¿Sí? Los 4 elementos con los que yo cuento para lograr eso son fuente de abastecimiento, fuente de abastecimiento, que es lo de la CFE, elemento de consumo, que es el que me da el servicio que yo quiero, foco, tostador, el elemento donde se van a usar los electrones. Sí, la fuente de abastecimiento es o sea, entonces yo tengo 4 maneras para lograr ese objetivo general, cumpliendo con lineamientos y criterios. Yo tengo 4 tipos de elementos, que son abastecimiento, punto de consumo o elemento de consumo, conductores y controles. Eso es lo que yo tengo. Conductores Los cables, y controles, apagadores y otros más. Y algunos otros que todavía no vemos. ¿Sale? Entonces yo tengo que hacer que esos elementos estén puestos de tal manera y con tales características que todo lo de arriba se cumpla. ¿Sí? Y son los elementos de mi instalación, porque acuérdate que a fin de cuentas un circuito es la expresión mínima, pero completa, de una instalación. Pues yo con las combinaciones y selección de esos 4 elementos, tengo que cumplir todo lo que ya dijimos. Tengo que cumplir tengo que cumplir objetivos, lineamientos y criterios. ¿Estamos bien? Anoten eso, objetivo, lineamientos y criterios, para que siempre nos refiramos a ellos con esos nombres y que siempre estemos hablando con las mismas palabras de los mismos conceptos. ¿Vale? Entonces, Merced. No, los lineamientos son los que ya dijimos. A ver, objetivo general. El objetivo siempre va a ser de toda instalación eléctrica que los electrones vayan del punto donde los recibo al punto donde los uso, ¿sí? En la cantidad que quiero, con la tensión que quiero, venciendo las resistencias que se presentan para cumplir el trabajo propuesto. llevar electrones. A ver, es que esto lo hemos dicho muchísimas veces. Entonces, lo único que estoy haciendo es volverlo a decir para que tengamos claridad en el mapa. A ver, empezamos con un mapa, empezamos en una nueva ciencia para nosotros, ¿no? Empezamos en la ciencia del electromagnetismo, ¿sí? Y empezamos a conocer teoría, empezamos a conocer historia, empezamos a conocer comportamiento, variables, unidades, características, por muchos lados, accesorios, ejemplos, todo esto. Empezamos en la ciencia del electromagnetismo por muchos lados, de distintas maneras, con mucha información. Y de repente estudiando puntos particulares o aspectos particulares, alguien no se perdió en el mapa, no lo quiero decir así, pero alguien quiso retomar la vista panorámica, ¿no? Alguien quiso decir, a ver, ya nos clavamos mucho en unos aspectos, mucho en otros, nos hemos ido clavando mucho en muchos aspectos en distintos momentos. Y entonces es buen momento para decir, a ver, otra vez, vamos a ver el mapa general, vamos a ver el contexto general. Entonces, el contexto general es que todo esto del electromagnetismo que estamos viendo, no lo hacemos solo por el gusto, por el conocimiento. No lo estamos haciendo solo porque nos guste aprender. Que sí, nos gusta aprender. Pero el objetivo principal de eso no es solamente el placer que nos da el conocimiento. Lo estamos aprendiendo para aplicarlo en instalaciones eléctricas. Porque las instalaciones eléctricas son parte esencial de nuestros proyectos arquitectónicos y nosotros somos arquitectos. Entonces, no puedo entender un proyecto arquitectónico sin instalación eléctrica. Entonces, necesito tener instalaciones eléctricas. Y para eso aprendí electricidad. Pero las instalaciones eléctricas, ¿qué son? Son el uso de la electricidad, vamos a decirlo así, para cumplir una función. Dicho con más detalle, es que los electrones vayan del punto donde yo los recibo al punto donde yo los uso con la cantidad que necesito, con la tensión que tengo, venciendo la resistencia que se presenta para cumplir un trabajo. El trabajo puede ser encender un foco,
o darle vueltas a una licuadora. ¿Sí? Solo para confirmar, con la cantidad necesitada, con la presión que tienes, venciendo la resistencia que se presenta. Venciendo la resistencia que se presenta para realizar un trabajo determinado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es la instalación. Entonces, objetivo, instalación eléctrica. ¿Qué es instalación eléctrica? Que los electrones hagan esto. Ese es el objetivo. El objetivo general. O sea, ahí tenemos que llegar. Eso tenemos que saber hacer cuando terminemos este curso y cuando vayamos con nuestros clientes y les presentemos un proyecto. Eso lo tenemos que hacer. Ahora, lo vamos a hacer, no les quepa la menor duda. Yo empeñé mi palabra, cuando empezamos el curso, en que se iban a ir, quien tomara el curso en serio, se iba a llevar los conocimientos necesarios para hacer eso, para cumplir los objetivos del curso, ¿se acuerdan? Entonces, ese es el objetivo. Entonces, ese objetivo que se va a cumplir, para quien tome en serio el curso, tal como lo ha pasado en los demás cursos que ya conocen, ese objetivo que vamos a poder cumplir todos, lo vamos a cumplir con ciertos lineamientos. ¿Cuáles son los lineamientos? Los lineamientos solo son 4. Que todo esto se logre con seguridad, funcionalidad, economía y estética. Todas mis soluciones van a tener que ser así. Todas mis soluciones, cada parte de mi instalación va a tener que ser segura, funcional, económica y si se puede estética. ¿Estamos? Entonces, eso. Ahora, ¿cuáles son los criterios? Hasta ahorita solo llevamos 1 y vamos a ver nada más 3 o 4. ¿Cuáles son los criterios? El número 1. O sea, para que todo esto se vaya logrando, ¿sí? Para que se logre el objetivo principal, necesito cumplir los lineamientos. Y para que se cumplan los lineamientos, necesito cumplir los criterios. Pues el criterio hasta ahorita solo hemos visto 1, que es nunca mezclar en un solo circuito alumbrado y fuerza. ¿Estamos bien? Y creo que todo esto hubiera sido mejor hacerlo con la pantalla sin eso, pero ¿está claro? Ya que terminamos, vamos a ir como un documento de todo esto al Dropbox, o sea, que quede como registrado para la posteridad. Tiene Humberto una idea extraordinaria que me parece, es extraordinaria y me parece que la vamos a tomar en cuenta. La propuesta de Humberto es que todo esto que describimos ahorita, al final se ponga en un documento que seguramente nos vas a querer ayudar a hacerlo. Humberto se ofrece a hacerlo para que quede para la posteridad, que en un documento quede todo esto. Entonces, objetivo general, o sea, primero estudiamos mucha teoría y mucho conocimiento general para poder lograr un objetivo general. Ese objetivo general se logra, lo repito, aplicando todos esos conocimientos. Y se aplican cumpliendo lineamientos. Siempre tendremos como prioridades seguridad, funcionalidad, economía y estética. Ahora, ¿cómo llego a eso? Siguiendo algunos criterios. Criterio número 1, el único que hemos visto hasta ahorita. Nunca usar en los mismos circuitos alumbrado y fuerza. ¿Vamos bien? Bueno, pues no hay dudas, ¿verdad? Pues ya estamos otra vez en el mapa general. Todo el conocimiento no es una secuencia de datos, no es un montón de datos, es un tejido de datos, una red de datos, de información, de criterios, de lineamientos, de principios, de todo, para que los objetivos se logren cumpliendo los lineamientos. ¿Vamos bien? Ya nos ubicamos todos en el mapa general. ¿Dónde estamos? Bien, Valentina me dice que sí, y todos también están diciendo aquí que sí. Unos con la cabeza, otros con el dedito, como siempre, otros con el pulgar hacia arriba. Bueno, entonces regresamos a donde estábamos por unos minutos más. Regresamos a donde estábamos. ¿Alguien aquí tiene una duda sin resolver? ¿Alguien aquí tiene algún pendiente? Y Majo alza la mano. ¿En el ejercicio anterior? A ver, pregunta Majo, ¿por qué empieza con watts
y luego con ohms, ¿no? Claro. Y Vicky le contesta. Entonces, a ver, ahí está el punto. Vicky, Majo pregunta, ¿por qué empezamos con watts y luego acabamos con ohms? ¿Qué pasó en el camino? Bueno, que para diseñar necesitamos a partir de la información dada, con los conocimientos y las fórmulas, sacar la demás información. Y esto me sirve para contestar la pregunta que nos trajo a toda esta explicación que fue de Merced, que Merced dijo, esto repercute, que Merced dijo, esto repercute en mi solución, y la respuesta es sí. Cuando Merced dijo, vamos juntando las resistencias, las vamos juntando para calcular, y eso repercute en mi instalación, la respuesta que nos es absolutamente sí. Nosotros a lo que tenemos que llegar es a decirle a este señor, si tú quieres que este foco prenda en este lugar, si quieres que esta plancha prenda en este lugar, y quieres que tal y tal y tal y tal y tal, tú tienes que poner este cable con este apagador y con este todo. Ese es nuestro objetivo. Eso es diseñar una instalación. Diseñar una instalación como cuando diseñábamos agua, que el resultado final es decir, si tú quieres que este lavabo funcione, y que esta regadera funcione, y que este excusado funcione, pero también la tarja, y también la lavadora y todo eso, tú necesitas poner este tubo de tal diámetro, este tubo de tal otro. En la instalación eléctrica es lo mismo. Tú dices, oye, tú quieres que en tu salón haya estos focos, y ese cañón, y estos enchufes, y esa calefacción, y etcétera. Pues tienes que poner este cable, de aquí a acá este cable, de aquí a acá este cable, de aquí a acá, así. Entonces, contestando la pregunta de Merced, estos cálculos que hacemos, a fin de cuentas, acaban afectando o acaban teniendo repercusión en nuestra instalación. Claro, no solo la afectan o tienen repercusión, la definen. Estos cálculos son para definir, para encontrar a fin de cuentas, qué material voy a poner en cada tramo de la instalación para que se logre el objetivo que ya sabemos, que se logre el objetivo de llevar los electrones para cumplir una función, cumpliendo los lineamientos, seguridad, funcionalidad. ¿Estamos? Entonces, todos estos números, todos estos cálculos, solo tienen como objetivo seleccionar, determinar qué elementos voy a poner, es decir, qué alimentación, qué cables, qué elementos de consumo y qué controles para que se logre todo. ¿Te contesté, Merced? ¿Sí? Bueno, entonces seguimos, me regreso, y entonces, Majo, te contesto a ti ahora. Entonces, empezamos teniendo una información de watts. Con los watts y el conocimiento que tengo, empezamos a calcular las demás variables. Empezamos a calcular cuánta resistencia, cuánta intensidad. Entonces ya tengo potencia, intensidad, resistencia. Con potencia, intensidad, resistencia y tensión, entonces selecciono los cableados. Ahorita no hemos llegado a los cableados porque todavía no estamos en esa parte del curso. Pero todos estos cálculos los hago para decir, a ver, en este tramo de instalación que tengo tantos watts, tantos amperes, tanto voltaje y tanta resistencia, ¿qué cable tengo que poner? Si pongo más chico, se va a quemar. O por lo menos se va a calentar y no es lo ideal. Si pongo más grande, va a funcionar bien, pero me va a salir muy caro. Entonces, tengo que encontrar para cada tramo de la instalación qué cable pongo. De tal manera que se cumpla la función con seguridad, pero que no me exceda de seguridad, llevándome a costos excesivos. Ese es el margen que buscamos. Estar siempre en la seguridad sin salirme de precio. Y la fórmula me va diciendo, la fórmula me va dando las demás características de ese tramo. Entonces, una pregunta más, pero no se me asusten todavía. Bueno, a ver, una pregunta. Nada más, o sea, existe como María José Guerrero pregunta, ¿existe? una tablita o algo que te diga como el margen de... María José Guerrero pregunta, ¿existe alguna tablita que te diga el margen de las soluciones? La respuesta, sí, sí existe.
pero siempre se va al lado de la seguridad, y eso está bien, pues para los técnicos, está bien para el maestrín de obras, pero no es una solución. No hay como una fórmula o algo que te diga como que tiene que ser el doble o... Su tesis. Sí. Vamos a ver, entonces, no hay una solución que diga, María José Guerrero pregunta, que te tengas que ir al doble o al triple para... No, formulitas mágicas no hay. Hay algunas recomendaciones generales que, bueno, para la gente, para el maestro de obras que apenas terminó la primaria, o para el maestro electricista que terminó la primaria, o a lo mejor la secundaria, o para sus chalanes, bueno, pues con eso salen del paso. Pero la solución verdadera es la que se calcula. Y porque si existieran esas formulitas, igual que las estructuras, no hay soluciones que te digan, oye, o sea, tienes algunas nociones como que el peralte te va a dar como del 10% del claro, etcétera. Pero si todo se pudiera hacer con 3 recetitas, no existirían estructuristas, ni existirían ingenieros de instalaciones, ¿no? Entonces, a nivel nociones generales, hay 3 o 4 recetitas, pero el número confiable que merece un cliente, hay que calcularlo. Entonces, todo esto lo calculamos, ya vieron, y llegamos a la caída de voltaje. ¿Ya vieron? Y la caída de voltaje, y aquí aquí estamos a punto de terminar la clase de hoy en un minuto más. Ya después que calculamos todo eso de ese circuito y llegamos a encontrar las características de todo ese circuito para poder definir sus materiales, sus componentes, nos encontramos con que también hay que saber usar la caída de tensión. Yo les dije en la clase pasada que la caída de tensión es algo fundamental. La caída de tensión determina buena parte de nuestros cableados. Acuérdense, porque a mayor caída de tensión, a mayor distancia, mayor caída de tensión. Y la caída, nunca, ¿cuánto es lo máximo que me puedo permitir de caída de tensión? ¿Se acuerdan? Muy bien, Vicky, muy bien, Humberto. Varios más contestaron al unísono. 5%. Entonces yo tengo que controlar que mis caídas de tensión nunca sean mayores al 5%, porque si me salgo del 5%, entonces estoy siendo ineficiente y mis cables se van a calentar. Y si se calientan, además de ser ineficientes, son inseguros. Entonces ya estoy peor. Entonces, la caída de tensión, se los voy a enseñar, este ejemplo lo van a poder ver ustedes, yo ya lo expliqué muchas veces. Van a ver ustedes en la pantalla, en la caída de tensión, como lo pueden ver los que están en sus casas, ay, perdón, ya lo estaban viendo. La caída de tensión, como lo pueden ver en sus casas y también aquí, es la parte del voltaje, la parte que se pierde en el camino. ¿Por qué? Porque la resistencia la vas perdiendo, ¿no? ¿Cómo se expresa? Pues algunas lámparas pierden brillantez o intensidad, los motores tienen problemas de arranque, las calefacciones reducen su poder calorífico y la caída de tensión se calcula con la ley de Ohm, que es igual a la resistencia por la intensidad y nos da en voltios. ¿Cuánto voy a perder? Pues lo veremos acá. Hoy algo me equivoqué, algo está en sus casas, están bien viendo todo eso. Entonces, cada cable nos dice su resistencia. Cada conductor nos va a decir qué resistencia tiene. Y la resistencia se mide ahí, como lo ven en la pantalla. La resistencia se mide, nos va a decir, cada conductor nos va a decir, yo tengo una resistencia de 5.39 ohms por kilómetro. Quiere decir que si yo pongo 1 kilómetro de cable, en ese cable voy a perder en ese kilómetro 5.39 ohms. ¿Es mucho o es poco? Depende de cuánto necesite. Vamos a hacer el cálculo. Pero entonces, de ahí nos vamos a este ejemplo sencillísimo en el que me dicen, ¿cuánta caída tengo de tensión en este voltaje, en este taladro? Resulta que tengo un taladro que voy a alimentar con un cable del 14 y fíjense, atención, aquí vamos a empezar la clase pasada, la clase que entra. Estoy resolviendo o estoy conectando un taladro con un cable del 14 a 127 volts y 5 metros de longitud. ¿Cuánta caída de tensión tengo? La calculo, vamos a retomar aquí la próxima clase. La calculo y resulta que tengo una pérdida de 0.29 volts. En ese ejercicio perdí 0.29 volts.
¿Es mucho o es poco? Lo que tengo que hacer es revisar si es más o menos del 5%. Lo que tengo permitido es el 5%. Si lo que perdí es mayor al 5%, no lo puedo permitir. Si lo que perdí es menor al 5%, está bien. Entonces, la clase que entra, vamos a empezar retomando este ejercicio otra vez. Caída de voltaje, caída de tensión. Y fíjense que hay un nuevo concepto con el que vamos a empezar la próxima clase. Y es este. Cable calibre 14 AWG. Esto nos da otra vez información. Cable calibre 14 AWG. O sea, ya para un ejercicio ya nos especificaron, Merced, qué cable quiero. Lo quieren con ese cable. Yo tengo que ver, o yo estoy proponiendo, reviso con ese. Oye, a ver, ¿con este cable pasa o no pasa? ¿Estamos? Los nuevos conceptos. Ya sabemos que los cables, aprendemos una cosa más antes de irnos. Ya aprendimos que los cables tienen calibres y que esos calibres tienen una unidad. La unidad es AWG. Con esto, aquí empezaremos la próxima clase, justo aquí. Gracias a todos, que estén muy bien en sus casas, díganme si hay dudas, si no hay dudas, regreso yo a la pantalla. Me va a salvar todo, ¿no? En sus casas, díganos, ¿hay dudas, no hay dudas? María ya vi que está diciendo que no, Andrea ya vi que está diciendo que no también. Gracias a ustedes, María Paula, María José. Chica. Pero la reviví, estaba muy cansada, pero... ¿Te fuiste a proyectar ayer? En sus casas no hay dudas. No, gracias. ¿De qué, Andrea? Gracias a ti. Gracias a ti. ¿Quién más está en su casa? ¿Quién más quiere decir algo? ¿Nadie más? Bueno, pues como no hay dudas, nos seguimos despidiendo, pero por lo pronto suspendo la grabación a la 1, a las 2. Soy Francisco Escamilla Llano, me despido de ustedes, la clase de hoy terminó, nos vemos dentro de 8 días, como siempre, que Dios reparta suerte.